El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 señala lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Se trata de promover el conocimiento y crear sociedades fortalecidas. Sin embargo, en Ecuador, ese aspecto requiere la revisión de políticas que aseguren la libertad de juicio como derecho fundamental y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. En medio de una persecución a periodistas de investigación y a medios tradicionales, estos se vieron en la necesidad de migrar a medios digitales para poder informar la verdad y mantener a su audiencia activa. El primer medio digital en Ecuador fue La República en el 2011, fundado por Carlos Gijón, quien asegura que a diferencia de otros medios, transmitía en vivo las protestas. En ese momento nadie se atrevía a protestar, las protestas ocurrieron años después, y La República transmitía lo que otros medios no estaban haciendo, ¿no? La República transmitía en vivo las protestas, y yo creo que fue un aporte importante para que los ciudadanos sepan lo que estaba pasando. Pero aquellas personas que eran críticas con el gobierno tenían la capacidad de expresarse y hacer críticas a la gestión del régimen dentro de la República. Según un mapeo realizado por Fundamedios en el 2015, existen en el Ecuador 60 medios digitales nativos, entre ellos La Barra Espaciadora, fundada por uno de sus integrantes, Diego Casar Vaquero, en el 2013, con la intención de recuperar el periodismo narrativo y vincularlo al entorno digital. Además nos cuenta cuáles son las acciones autorregulatorias más destacadas que rigen el periodismo. Toda información debe ser verificada y debe ser contrastada, toda información debe hacerse pública cuando ha pasado por un proceso que tiene que ver con el método del periodismo, es decir, procesar esa información construye periodismo. La filtración no es periodismo, la revelación de datos sin ese procesamiento no es periodismo, de modo que cualquier tipo de autorregulación tiene que ver con un código deontológico universal que hace del periodismo este mecanismo de garantizar la democracia. Esta autorregulación solamente puede ceñirse a eso, a construir ejercicios periodísticos y productos periodísticos que se aten estrictamente a la ética. En los últimos años los casos de corrupción se han hecho evidentes. Por ejemplo, el caso Arroz Verde, que fue publicado por el portal digital Mil Hojas, dirigido por Marta Roldós, haciendo referencia a que quienes estuvieron a cargo de esta investigación periodística fueron Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, con el objetivo de desmantelar información oculta, que se convierte en una especie de denuncia, motivando a la Fiscalía a investigar a profundidad este tema. La fuente que luego confluyeron en periodismo de investigación sobre un esquema de sobornos al más alto nivel, sobornos de dineros que fueron de empresarios privados, nacionales y transnacionales, a las cuentas para campañas electorales. El líder máximo de esta organización criminal, según la Fiscalía, es SP. Luego dio lugar o se convirtió en noticia criminis para una investigación de la Fiscalía llamada Sobornos 2012-2016. Pensar en la libertad de expresión corresponde a la diversidad de opiniones y en la ciudadanía con voz propia. Creer en la necesidad de condiciones laborales dignas y seguras para las personas dedicadas al oficio informativo. Luis Eduardo Vivanco, fundador del medio digital La Posta, nos comparte aspectos positivos y negativos que se ha alcanzado con el actual gobierno. O sea, sin duda alguna existe más libertad de expresión, menos persecución judicial y administrativa. Sin embargo, estamos aún muy lejos de alcanzar una plena libertad de expresión. Existe toda la maquinaria jurídica y política impuesta para perseguir a la libre expresión. En este gobierno se usa menos, pero el problema es de que existe. Entonces, el próximo gobierno, sea cual fuere, puede venir y otra vez aplicar las mismas herramientas para imponer un régimen de censura. Por sobre todo tiene que haber una reforma social y política que posicione la libertad de expresión y la libertad de prensa como un valor fundamental no de los periodistas, sino una garantía inequívoca de la ciudadanía. Bill Kovach y Tom Rosenstiel, autores del libro Los elementos del periodismo, señalan los principios básicos que esta profesión debe tener. La primera obligación del periodismo es la verdad. Debe lealtad ante todo al ciudadano.
Su esencia es la disciplina de la verificación. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa. Debe ejercer un control independiente del poder. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. Debe respetarse la conciencia individual de sus profesionales. El masivo acceso a información cierta, confiable, oportuna, permanente y sin censura incide en la elevación de la dignidad y calidad de vida de las personas y permite a todos los estratos de la ciudadanía informarse, optar y participar con igualdad de oportunidades en la toma de decisiones y actuaciones en la nación. La Federación Latinoamericana de Prensa, en el preámbulo de su código, proclama la información concebida como bien social concierne a toda la sociedad. El periodista es un servidor del interés general, debe promover y defender todo bien material, intelectual, espiritual y moral. Debe proporcionar a la ciudadanía la información y todo lo que necesitan para ser libres y gobernarse a sí mismos.